Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Café Extra. Seguimos en casa y os agradezco un miércoles más que nos acompañéis en esta pausa que os proponemos, una pausa para conectar con aquellos que nos interesa a nivel profesional, a nivel empresarial. Y bueno, deciros que este espacio es un espacio, para los que nos acompañáis por primera vez, deciros que esto es un espacio creado por Extrared en colaboración con Estratégico, dos consultoras que han decidido compartir con vosotros su experiencia y sus conocimientos. Hoy también nos acompaña una empresa llamada Avesalia, especializada en Derecho Digital, porque vamos a tratar un tema que pienso que os va a interesar bastante, ¿no? Es un tema relacionado con la reputación digital, la reputación de las empresas, la reputación online, ¿vale? Entonces, bueno, para los que os incorporáis por primera vez a estos cafés, deciros que bueno, soy Javier Rodríguez, soy CEO de Extrared y hoy pues me ha vuelto a tocar ser vuestro moderador, aunque hoy creo que me van a dejar comentaros algunas cuestiones relacionadas con la reputación online y el SEO. Y bueno, para ponernos un poco en situación, deciros que este café es un espacio en el que durante un tiempo aproximado de 40 minutos varios expertos nos acompañan y nos trasladan su experiencia sobre una temática en concreto, ¿no? Durante la retransmisión, que es en directo, pues podéis realizar preguntas a través del chat de YouTube y bueno, mi compañera Sandra, que está ahí a los mandos, nos irá trasladando esas preguntas y nuestros expertos os podrán responder. Si tenéis algún tipo de problema durante la retransmisión que os impida seguir el webinar, no os preocupéis porque todo está siendo grabado y bueno, se publicará en unos minutos más tarde, estará disponible para que podáis visualizarlo desde la misma URL. Hoy queremos descubrir claves sobre la reputación digital de una empresa desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista del posicionamiento en buscadores, el marketing digital y también desde el punto de vista legal. Por ese motivo, pues nos acompañan hoy Juan Carlos Blanco y Javier Vilches de Avesalia y un servidor. Voy a empezar por Juan Carlos Blanco, que bueno, como cada vez que lo presento tengo que leer su reseña porque la verdad que Juan Carlos vais a ver que es una persona que abarca muchísimos frentes, ¿no? Doy paso pues a Juan Carlos Blanco, un consultor y formador, tiene una gran experiencia en el campo de la consultoría y la comunicación estratégica, es un apasionado del periodismo y la comunicación empresarial, ha sido portavoz del gobierno andaluz, subdirector de Diario de Sevilla y director del Correo de Andalucía. Hoy es responsable de comunicación directiva en Estratégico y es muy habitual escucharle y verle como analista político en diversos medios de comunicación nacionales y regionales. Muy buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos. Bueno, en este caso, Javier, por partida doble, porque el otro invitado se llama como tú, a Sandra y a todos los que estáis ahora mismo también al otro lado de la pantalla, en este momento, en este webinar donde vamos a entretenernos, a conversar, a charlar de lo que queráis, de lo que quieran también, en este caso, los telespectadores. Muy bien, Juan Carlos, pues sí, bienvenido de nuevo porque ya nos honraste con tu aparición en nuestro segundo café para hablarnos de comunicación empresarial. Hoy queremos preguntarte, Juan Carlos, en qué medida es importante cuidar la reputación digital de una empresa y en qué medida una empresa no tiene el control de dicha reputación.
Bueno, ahí hay muchos elementos para hablar. En primer lugar, casi que habría que preguntarse si es posible no cuidar la reputación. Da igual el escenario, sea lo digital o lo no digital. Y en segundo lugar, también habría que empezar por cuestionarse si de verdad se puede tener una, o se puede no tener, en este caso, una estrategia digital cuando lo digital casi lo es todo. Y cuando además estamos demostrando prácticamente casi que en tiempo real nuestra capacidad de adaptación a nuevos entornos. Si a nosotros hace solamente 45 o 50 días nos dicen que cualquier tarde-noche en una discusión con amigos en una videollamada vamos a estar discutiendo sobre si es mejor Zoom, que Skype, que Teams, que Google Meet, que Hangout, ¿qué diríamos? Bueno, yo primero tendría que ponerme a buscar, en este caso en Google, de qué estábamos hablando. Pues estamos hablando en este caso de las videollamadas, que son como una especie de vuelta de tuerca de la nueva generación, de esas nuevas plazas de la conversación que eran las redes sociales y que ahora se han convertido también, como digo, en videoplazas, las videoplazas de Google, de Meet, de Zoom, etcétera, etcétera. Bien, pues en ese entorno, ¿cómo podemos discutir si tiene que haber reputación digital? ¿Cómo podemos discutir si tiene que haber estrategias en torno a esa reputación digital? Muchas veces, y aquí mismo también lo hemos dicho, que ya casi que se ha convertido en lugar común decir que lo que no se comunica no existe y que o comunicas, puntos suspensivos, o te comunican. Pues bien, ahora también en el entorno digital añadimos también otra vuelta de tuerca, como digo. Con esta pandemia, con lo que vaya a venir después de la pandemia, hemos multiplicado de forma exponencial nuestras dosis de incertidumbre, tanto personal como también en el ámbito de las empresas, en el ámbito de la economía, del dinero. La incertidumbre, el desasosiego, prácticamente lo domina todo, lo impregna todo. Y ahí necesitamos también que nuestras marcas, que nuestras empresas sepan moverse, sepan reconocerse y logren también que los demás les reconozcan. Por eso siempre en estos casos, cuando se me hace una pregunta como la que tú decías, a ver, siempre que pregunto, ¿a ti te interesa que los demás tengan una buena imagen de ti? Evidentemente la respuesta es retórica. Pues claro, prácticamente el 99,99% de los casos. Por ese caso necesita esa estrategia. Y ahora mismo, si os digo la verdad, y no sé, también lo pongo sobre la mesa, creo que en ese estadio de incertidumbre es verdad que tenemos un problema todos, que tampoco sabemos qué va a pasar cuando acabe la pandemia. Nos podemos poner en plan apocalipsis cenizo, pero la realidad es que no sabemos exactamente, por ejemplo, la dimensión de la situación ante la que nos enfrentamos, la magnitud del desafío, pero sí sabemos que, por ejemplo, por parte de las empresas, en términos de reputación, cada día más van a necesitar transmitir autenticidad, compromiso, credibilidad, generar en suma confianza. Vamos a hacer un nuevo contrato social de la confianza en el entorno digital que vendrá después de la pandemia y que viene acrecentado precisamente por un escenario de mayor miedo, de mayor temor, de mayor amenaza. Y en esa situación hay que buscar también nuevos GPS. Y la comunicación en el ámbito de lo digital es uno de los GPS que permiten al menos ir vislumbrando cuál es el camino por el que hay que desarrollarse. Y en ese camino hay estrategias digitales, de contenidos propios, a través de redes sociales, canales de mensajería, motores de búsqueda, que tú conoces perfectamente, y hay que tener una cierta planificación, un cierto método para manejarse y para poder conducirnos hacia un futuro en el que intentemos eliminar incertidumbre e intentemos buscar también un camino que en ese caso sea positivo también para nuestros intereses. En eso, como digo, en la búsqueda de una buena reputación digital a través de una estrategia correcta, estamos hablando de uno de los principales asideros para lograr ese objetivo. No hay soluciones mágicas, no hay recetas que uno las coloca en un ordenador y te sale el logaritmo perfecto. Pero sí es verdad que con profesionalidad y solvencia se pueden mejorar las cosas. Y eso es lo que se hace desde el ámbito de la comunicación y la reputación digital. Sí, ahora, ¿no? Sí, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad que me resulta muy llamativa esa frase que has comentado, ¿no? La incertidumbre lo domina todo. Sí. Y que las empresas deben saber moverse y desenvolverse en esa incertidumbre. Me ha recordado una frase que
que nos comentó hace poco una compañera en común, ¿no? Que decía que o comunicas o te comunican, ¿no? Entonces, bueno, cierto es que vamos hacia un nuevo contrato social y de aspectos legales queremos comentar con el siguiente invitado, que es Javier Vilches, que es el socio de Avesalia. Pasamos con él. Y bueno, Javier Vilches nos acompaña por primera vez y es con quien queremos ahondar en el aspecto legal, precisamente, al hilo de ese contrato social, ¿no? Queremos ahondar con él en el aspecto legal de lo que es la reputación. Javier es CEO de Avesalia, es experto en el ámbito jurídico relacionado con Internet, derecho del entretenimiento y digital, propiedad intelectual, redes sociales y publicidad, delegado de protección de datos y especialista en compliance. Javier Vilches es además docente de diferentes escuelas de negocios, entre ellas la Cámara de Comercio de Sevilla y bueno, formando a emprendedores y empresarios, ¿no? Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, y muchas gracias por la invitación de esta red, ¿no? a Avesalia. Buenas tardes, Javier. Muy buenas. Mira, Javier, tenemos una pregunta para ti, que es, bueno, preguntarte desde tu experiencia como profesional del derecho digital, nos gustaría que nos contaras cómo, desde tu ámbito, podemos defender nuestra reputación en Internet. Perfecto, Javier. Para unir con lo que ha comentado el compañero Juan Carlos, simplemente añadir, Juan Carlos, que empezamos ahora, ¿no? Yo creo que con el tema del confinamiento y demás, y con todo esta vorágine de teletrabajo forzado, ¿no? Que realmente ha supuesto el gran experimento a nivel mundial, ¿no? En cuanto a teletrabajo, ¿no? Todo el mundo, o gran parte del mundo está teletrabajando, ¿no? Yo creo que asistimos realmente a la era digital. Es decir, se ha hablado mucho durante el pasado, ¿no? Antes del coronavirus, de la cuestión de lo digital, se hablaba mucho de lo digital, pero ahora sí que se ha puesto en escena el tema digital, ¿no? Y empezamos una década, la década de los 20, que realmente es una década digital, ¿no? Pues, rescatando la pregunta que hacías, Javier, comentarte que, bueno, el tema de la reputación online viene muy relacionado con el derecho al honor, ¿no? Todos sabemos que la Constitución española recoge el derecho al honor como un derecho fundamental. El artículo 18 es el que lo establece, y posteriormente se hace una ley orgánica en el año 82 que regula este derecho, ¿no? El derecho al honor, ¿no? A lo que es... claro, ¿qué entendemos por honor, ¿no? Que es, bueno, pues honor es un concepto jurídico indeterminado y tenemos que ir a la RAE para ver qué definición nos da, ¿no? Honor es básicamente buena reputación, es aquello que opinan de ti, ¿no? Y lógicamente este derecho al honor en un principio solamente se le brindaba a lo que es las personas físicas, ¿no? No se hablaba de persona jurídica, y es el Tribunal Constitucional, que es el tribunal que interpreta la Constitución, la que en el año 95, en una sentencia famosa, no recuerdo el número, creo que la 139 de 1995 o la 132, por ahí anda. Resulta que ahí sí que, digamos, a la empresa le concede por primera vez ese derecho al honor, ese derecho a la buena reputación, que lógicamente lo podemos extrapolar hoy en día en el marco digital. Pues bien, ese derecho al honor como tal, al igual que las personas físicas, lo primero que hay que hacer es una labor preventiva, ¿vale? Y ahí hago publicidad de esta red, y lo mejor es, pues, contratar una empresa, una consultora especializada en temas de comunicación para tener una imagen buena a nivel de las redes sociales, a nivel de Internet, ¿no? Y lógicamente tienes que, y eso lo sabe mejor Javier que yo, tienes que interactuar mucho con tus seguidores y tener siempre una escucha activa, ¿no? de los mismos. Entonces, eso es lo fundamental. Es decir, esa labor preventiva, esa labor de buena imagen, hay que tenerla. ¿Qué ocurre?
ocurre que lo que todos sabemos, ¿no? Que no estamos o estamos muy expuestos a que nos tachen de algo que no somos o simplemente el típico consumidor descontento o aquel que está aburrido, porque los hay bastante y hacen mucho daño y te ponen comentarios que afectan, ¿no? A la buena reputación de la empresa. En ese sentido, ahí sí que tenemos armas por parte del ordenamiento jurídico y dependiendo del caso pues podemos encontrar en muchos de los supuestos un delito al derecho del honor, bien calumnia o bien injuria, generalmente suele ser injuria y lógicamente nosotros pues aprovechamos esas armas que nos da el ordenamiento jurídico para poder defender la reputación de nuestros clientes, de nuestras empresas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lógicamente antes de que llegue la sangre al río, intentas pues, llevarlo de forma amistosa e intentar solucionar el por qué esa afrenta, ¿no? Cuando esa afrenta, lógicamente, tiene una consecuencia jurídica bastante más llamativa, que lógicamente menoscaban tu buen nombre, pues lógicamente sí que tenemos que acudir a lo que es la vía civil o a la vía penal, dependiendo del caso, ¿no? Os pongo un caso también de un empresario, porque, bueno, por redes sociales entendemos lo típico, Facebook, Twitter y demás, ¿no? Pero también tenemos el caso de WhatsApp, que los grupos que se forman de WhatsApp, pues se puede considerar una red social, o es una red social, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tenemos el caso de un famoso empresario que tenía un grupo de WhatsApp, supuestamente de buenos amigos, grabó un vídeo que era bastante comprometido, no nada de temática sexual, si piensa alguno que puede ser esa la temática, no era esa la temática, sino una temática más política. Y uno del grupo sacó ese vídeo, lo colgó en un foro de opinión y además lo colgó en el foro de opinión de forma anónima y desprestigiando a su autor, ¿no? A esta persona, a este empresario. Lógicamente le vinieron guantadas por todos los sitios, ¿no? Ya no solamente afectó a su buen nombre, afectó también al nombre de su empresa y afectó también a sus hijos, que en la escuela pues los otros alumnos se reían o se mofaban de él, ¿no? Las consecuencias, como veis, pueden ser bastante negativas, ¿no? Y lógicamente ahí te encuentras también con un hecho bastante peliagudo, que es el uso de Internet, el anonimato que Internet ofrece para vejar o calumniar a alguien, ¿no? Pero bueno, incluso a eso, y Javier lo sabe perfectamente, Internet no es anónima. Cada vez que hacemos algo en Internet vamos dejando rastro y al final se da con la persona que lo hace, ¿no? Totalmente. Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias. La verdad que bueno, intuyo que vamos a tener bastantes preguntas a la finalización del café. Bueno, a mí por la parte que me toca, hoy duplico mi actividad entre moderador e invitado. Y sí me gustaría comentaros a todos que bueno, hay algo que a mí como profesional y empresario de Internet me llama mucho la atención y que creo que es importante que lo pongamos sobre la mesa, ¿no? Antes de la llegada de Internet estábamos acostumbrados a medios de comunicación que nosotros veíamos, que nosotros escuchábamos. Y claro, con la llegada de Internet ha aparecido en escena, bueno, con la llegada ya hace ya más de 20 años, 30 años de Internet, ha aparecido un medio que te observa. ¿Vale? Internet es un medio que te observa. Hoy en día todo lo que publicamos en Internet es susceptible de ser observado por una persona, gestionado por otra persona y bueno, cuando ahí interviene la buena o mala fe de las personas, pues al final acabamos dándole mucho trabajo a Javier, ¿no? como suele suceder, ¿no? Entonces, yo, por la parte que me corresponde a nivel de SEO, en cuanto a alusiones SEO, ¿no? Sí es cierto que tanto a mis alumnos en clase como a
clientes y compañeros con los que comparto mi día a día, siempre les digo que en Internet ahora mismo hay una empresa, hay un portal gigante que se llama Google hablando de ti. Es decir, hoy en día, si meten tu teléfono en Google, si meten tu DNI en Google, si meten la matrícula de tu coche en Google, pueden obtener muchísima información de ti. Entonces, es importante que tengamos la capacidad de saber gestionar, en la medida de lo posible, esa información que Google muestra de nosotros, ¿no? ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Lo primero, pues, que cada vez que pongan nuestro nombre, nuestros apellidos o información relacionada con nosotros, todos los caminos, o por lo menos los 10 primeros caminos, que es la primera página de Google donde aparecen los 10 primeros resultados, sea información que nosotros podamos controlar de alguna manera. Es decir, nuestro Facebook, se me ha abierto... No quería nada contigo, Siri. Hablamos de nuestra página de Facebook, nuestro perfil de Facebook, nuestro perfil de LinkedIn, nuestra cuenta de Twitter, es decir, las redes sociales son nuestras grandes aliadas en este aspecto, ¿no? Porque todo lo que nosotros no generemos, todo el contenido que nos generemos sobre nosotros, lo van a generar otros y serán esos otros los que tengan la capacidad de decidir qué somos de cara a nuestros públicos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que es importante que todos tengamos la capacidad de saber que en una etapa en la que estamos viendo como las fake news están cogiendo un auge tremendo e incluso son utilizadas en campañas electorales y en situaciones tan dramáticas como la que estamos viviendo actualmente, tenemos que tener esa capacidad, ese momento creativo que considero que es tan importante de observación, de ver lo que está sucediendo, lo que se está mostrando de nosotros en los diferentes ecosistemas digitales. Y bueno, poco más. Dejo el resto del repertorio para las preguntas que vayáis aportando cada uno. Antes no quiero que se me olvide comentar una cosa a todos los amigos que nos acompañáis hoy a través del canal de YouTube, ¿no? Y es que, además, mi hija pequeña me lo ha dicho. Dice, papá, cada vez que hagas un vídeo en YouTube, tú tienes que pedir que se suscriban y que les den a me gusta. Y yo digo, sí, dice, porque ya los vídeos que ves, todo el mundo dice, dame un like y suscríbete, dale a la campanita, ¿no? Bueno, pues ahí va, para que luego no me riña mi pequeña. Por favor, si os gusta lo que hacemos, si os gustan estos cafés, os invito a que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a me gusta. Y bueno, a partir de ahí, pues creo que es el momento que abramos el turno de preguntas. Pongo a nuestros invitados aquí en la cámara de galería. Y bueno, vamos a empezar. No sé si Sandra me ha pasado alguna pregunta por aquí, porque yo no estaba mirando el chat. Vamos a comprobarlo. A ver. Bueno, mientras me pasa Sandra las preguntas, yo sí tengo preguntas para vosotros, ¿vale? Y bueno, si te parece, empiezo por ti, Juan Carlos, ¿vale? Juan Carlos, ¿tú crees que son conscientes hoy las empresas de lo expuesta que está su reputación en Internet? Pues mira, si esto me lo preguntas hace un par de años, te diría rotundamente que no. 2, 3, 4 años. Si me lo preguntas hace 12, 14, 16 meses, yo creo que hay muchas que cada día son más conscientes. Hoy en día, quien no es consciente es un osado. Javier estaba contando algún caso. Mira, yo creo que empezamos a aprender, como siempre, en función de nuestras propias experiencias y las de nuestros entornos. Y, entre otras cosas, estamos empezando a entender que en las redes sociales, en el ecosistema mediático digital, hay que ser todavía más prudente de lo normal. Yo ahora en esta situación, por ejemplo, de crisis de pandemia, en algunas ocasiones he contado que creo que si ya hay que ser prudente en líneas generales en las redes sociales y a veces hay que contar hasta 10 antes de responder a alguien en una red, en un canal como, por ejemplo, ese grupo de WhatsApp del que se estaba hablando antes, ahora hay que contar hasta 30, 40 o 50. Hay que contar mucho y no olvidarte jamás cuando estás incluso en un ambiente de cordialidad y de confianza que todo soporte, todo canal, toda herramienta digital, por definición es público. Yo creo que lo de que haya grupos o zonas o ámbitos o áreas privadas en digital es verdaderamente un mito, una leyenda urbana. Todo aquello que se comunica digitalmente deja un rastro, deja una huella. Y siempre digo lo mismo, uno cuando sale a la calle termina dándole los buenos días a las personas con las que se cruce, que tenga algún tipo de conocimiento, intenta ser educado,
amable, pues intenta también en las redes sociales y en los canales de mensajería comportarte de la misma manera. ¿Por qué? Porque encima te estás exhibiendo públicamente y seguramente no sabes que casi que sin intención estás literalmente tirando bombas de neutrones sobre tu propia reputación y sobre tu imagen. Y insisto, estamos seguramente en redes sociales y en canales de mensajería como WhatsApp ante la nueva vuelta de tuerca que significaría una revolución de la prudencia. Hay que ser mucho más prudente a la hora de expresarse. No digo que uno termine como si estuviera en una conferencia jurídica, pero sí es verdad que hay que tener mucho cuidado. Y luego también detalles que creo que también son importantes. Tú lo decías, es muy importante generar contenidos propios antes de que te los generen a ti. Hay que tener mucho cuidado también con no alimentar a trolls. Hay que tener cuidado también con determinados escenarios que se han convertido en trincheras de belicosidad verbal dentro de las propias redes. En fin, que en lo digital hay que cuidarse mucho de lo que uno dice, pero también hay que cuidarse mucho de lo que puedan hacer y decir los demás. Estamos ahora mismo ya en territorio minado. Sí, Javier, si me permite, sí, Javi. me gustaría hacer también un añadido, ¿no?, en esto. Falta también mucho, Juan Carlos, lo que es la educación digital. No hay una educación digital, porque si bien es verdad que por definición creemos que todo lo que está en Internet o todo lo que se maneja en la red es público, te pongo un ejemplo. Es decir, el caso de WhatsApp, ¿no?, que contábamos antes. Ese caso, si nosotros tres, Javier, tú, Juan Carlos y yo, tenemos un grupo y nos mandamos unos vídeos, queda dentro de la intimidad del grupo. Y si yo mando el vídeo y Javier lo quiere sacar, pues lógicamente, o lo quiere usar, lógicamente la educación, que es lo que dice, que me tiene que pedir permiso para ello. Totalmente. ¿Vale? También es verdad que la prudencia es mucho mejor que la educación. ¿Por qué? Porque si yo formo un grupo de WhatsApp con gente y algunos no lo tengo controlado porque o no son amigos 100%, o simplemente es amigo de un amigo, pues hay que ser prudente y no colgar ese vídeo. ¿Vale? Yo creo que ahí, Javier ambos, la brecha de seguridad que siempre existe en ese ámbito de la reputación, uno también puede ser capaz de ponerle algún tipo de cortafuegos personal desde la educación. Yo siempre digo una cosa, y no sé si lo compartí: compórtate en Internet como te comportas también en la vía pública. A partir de ahí, lo normal es que se aminore la posibilidad de tener escenarios tan desagradables y dramáticos como las que en ocasiones estamos viendo, o situaciones que son degradantes y denigrantes para la dignidad de las personas. Eso lo estamos viviendo. Y además no lo estamos viviendo en grandes ámbitos, que uno lo ve en un telediario a las 3 de la tarde y le llama la atención. Lo vemos en nuestro entorno, en nuestro barrio, al amigo, al empresario, al niño en la escuela. Es decir, claro, estamos aprendiendo. Mira, yo siempre digo, y no sé, también lo compartí, que nosotros también, las generaciones que hemos empezado a entrar en digital, cuando digital para otros era su manera de estar en la vida, para nosotros una cosa no dejaba de ser extraña, bueno, hemos tenido también que aprender a reeducarnos en este ambiente, en este ámbito. Pero bueno, también soy algo optimista. Poco a poco, mucha gente está empezando a entender esas reglas del juego también. Sí, pero yo, por poner un matiz más sobre la mesa, ¿no? No hemos hablado de aspectos tan llamativos como es el tema de la ciberseguridad, ¿no? Hoy en día nos conectamos a una red wifi y pueden hackearnos perfectamente el teléfono móvil y disponer de nuestros vídeos, nuestras fotografías y de muchísima información, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Javier Vilches, Javier, ¿en qué medida las empresas y los profesionales estamos protegidos legalmente en el ataque que recibimos a nuestra reputación? Hombre, ponerse en un compromiso, ¿no? Lógicamente, el derecho, la ley te ofrece armas para poder combatir, ¿no?, legalmente esos ataques que puedas sufrir la reputación de la empresa, ¿no?
¿Qué ocurre? Que muchas veces pues, nos encontramos pues, con esa falta también de educación digital en el ámbito judicial. Es decir, te encuentras también muchos casos en los que tienes que ir contra un supuesto persona que ha calumniado a otra usando Internet de forma anónima y que tienes bueno, que te habrá unas medidas de averiguación para dar con esa persona y que, lógicamente, que si esto te toca, y no es con ánimo de ofender ni mucho menos, pero que el juzgado en el que la persona pues no está muy puesta, ya no digo ni de dónde es juzgado ni la edad que pueda tener el juez, sino simplemente que es algo que no le... es ajeno. Es ajeno, exactamente, pues terminas con un archivo como la copa de un pino. Y ahora recurre, ¿sabes? Y ya han pasado 2 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa lentitud y también esa falta o ese desconocimiento de cómo funciona Internet te imposibilita muchas veces tener un resultado positivo. Entonces, se tienen que entablar una serie de circunstancias que haga que todo sea mucho más efectivo, ¿no? Voy a conectar un poco la respuesta que me has dado, Javier, con una pregunta que nos hace uno de nuestros amigos en YouTube, ¿no? Nacho Luque nos pregunta si una crítica negativa sobre un servicio que afecta directamente a la imagen de una empresa, pero que se realiza a través de un canal digital, pues ¿hasta dónde llega a ser ilegal una crítica de este tipo? ¿Hasta dónde puede llegar a ser ilegal y qué medidas podemos tomar para protegernos? Es un poco al hilo de lo que estabas respondiendo, ¿no? ¿Podrías ponernos un ejemplo de alguna empresa que haya sufrido algún tipo de ataque a través de sus canales digitales y que vosotros hayáis podido defender desde vuestro gabinete jurídico digital en este aspecto? Sí, vamos a ver, una cosa, y en eso Juan Carlos lo sabe incluso mejor que yo, una cosa es el derecho al pataleo, el derecho de crítica, ¿no? Distinto al derecho de información, ¿no? Ese derecho de crítica, lógicamente, todo el mundo lo tiene, ¿no? Tú puedes hacer una mención a una empresa y siempre y cuando no sea en un tono injurioso, sino simplemente pues, o de desprestigio del honor, del buen nombre de la empresa, eso entra dentro de lo que, digamos, de lo que es tu profesión, ¿no? Tienes que admitirlo y lo que tienes que hacer, o desde mi punto de vista, lo mejor o lo más efectivo es interactuar con esa persona. ¿Por qué se ha producido ese fallo? ¿No? ¿Por qué esa crítica? ¿Por qué esa crítica negativa? ¿Cómo puedo mejorarlo? Pero, y aparte, no solamente eso, Javier, yo las críticas negativas no las temo. Casi que temo mucho más que lo único que tenga son críticas positivas. Pero no por nada, sino porque no somos humanos y nos equivocamos. Pero permíteme que agregue algo y que involucre a Juan Carlos en esto, ¿vale? Porque, bueno, yo hay una frase que digo mucho en mis clases de SEO, ¿no? Que es piensa en SEO y acertarás, ¿no? Pero vamos a usar la frase canonical en este caso, que sería piensa mal y acertarás, ¿no? Voy a poneros un caso y me gustaría que tú me respondieras a nivel legal cómo deberíamos actuar y que Juan Carlos me respondiera en materia de comunicación, como responsable de comunicación de esta empresa, cómo podríamos actuar, ¿no? Hay un ejemplo que yo puse hace ya muchísimos años cuando fui a dar una charla a Estepa, en la que a todos los empresarios del mantecado que había en esa sala donde yo estaba exponiendo mi conferencia, les dije, vamos a ver, poneros el caso de que un cliente vuestro compra una caja de mantecado y, con mala fe, la abre, la llena de bichos, le hace un vídeo o le hace una foto y la publica en vuestro muro, en Facebook o en las redes sociales y dice, fijaros cómo trabajan los de tal. ¿Cómo actuaríamos en materia de comunicación y cómo actuaríamos a nivel legal? Bueno, empiezo, Javier. ¿Vale? Yo primero, pidiendo el número de teléfono en este caso de Javier Vilche. ¿Por qué? Porque tú no has hablado de una crítica negativa, tú estás hablando de un montaje que puede ser tipificado como delito en el Código Penal. Aquí hay malicia, mala fe, hay hasta crueldad, si me apura,
y por tanto no estamos hablando de comunicación, no estamos hablando de reputación, estamos hablando de un ataque, en este caso el derecho al honor, a la imagen de la empresa. Con lo cual, ojo, porque ese escenario, ese marco mental ya no es el de la reputación o la comunicación. Otra cosa es que si tú me dijeras, oye, hay un tipo que está obsesionado y está todo el día hablando mal de mí en las redes. Bien, podría preguntar, uno, ¿cuál es el tono que emplea? Porque puede ser que simplemente, oye, hay troll más que caracoles. Es decir, bueno, pues claro, puede ser simplemente que es que nos odia. Pero puede ser que nos odie y tenga 3 seguidores en Twitter. Pues yo digo, pues sigue lamiéndote en la bilis con tus 3 seguidores hablando de mí, que ni te voy a responder. Ahora, si ese troll que me odia más que yo las envidias, pues, y resulta que tiene 30 millones de seguidores y está obsesionado conmigo, desde luego, sobre todo, hay una práctica que algo de ello hemos hablado, conversación. Conversación y conversación. Es decir, vamos a entablar una conversación, vamos a hablar, vamos a intentar explicarnos, siempre en un buen tono, siempre de forma didáctica, y a partir de ahí siempre digo que una buena contestación, que la educación desarma incluso al peor de los trolls. Y si ese peor de los trolls no se ve desarmado y lo que está haciendo es una operación, en el caso concreto que tú describes, que es literalmente delictiva, pues mire usted, una acude a la policía, una acude al juez, pero sobre todo una acude a un despacho legal consolidado y con experiencia. Muy bien. Rápido, abrevia, por favor, Javier, que tenemos más preguntas que atender. Sí, efectivamente. A todo lo que ha dicho Juan Carlos, si la cosa no funciona, si la comunicación, si la buena manera no va, al final, pues una querella, no que lo solucione todo, pero por lo menos con el tiempo sí que lo soluciona. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con las preguntas. Aquí Andrés Mellado nos pregunta que cómo se puede monitorizar la reputación digital. Creo que esto debería responderlo yo. Eso. Bueno, la verdad que los que trabajamos el marketing digital y el social media para nuestros clientes disponemos de herramientas de monitorización que están continuamente analizando qué se dice de una marca en concreto en los diferentes ecosistemas digitales y recibimos una notificación cada vez que aparece un nuevo contenido, ¿no? Estas herramientas normalmente suelen ser de pago, aunque tenemos una disponible que es de Google, que se llama Google Alerts, las alertas de Google, que usan al robot, al rastreador de Google para ir identificando ese contenido y cuando encuentren un término relacionado con tu marca, que tú puedes definir a través de Google Alerts, pues recibes un correo diciéndote, oye, allí se está hablando de ti, ¿no? Esa es una buena forma de poder monitorizar lo que se habla de ti en las diferentes redes sociales y en Internet, ¿no? Andrés también nos preguntaba que cómo podemos resarcir el impacto negativo de la reputación digital, cómo borrar esa huella de Internet, ¿no? Yo en estos casos siempre en clase pongo un ejemplo, ¿no? Y es que todos los que seáis usuarios de móviles Android, podréis comprobar cómo Android, cada vez que actualiza su sistema operativo, le pone un nombre, ¿no? Y hace unos años su sistema operativo se llamó Android KitKat, ¿vale? Curiosamente, un año antes, KitKat tuvo una de las mayores crisis de reputación que hemos podido encontrar en una empresa a través del uso de aceite de palma y de la exterminación que estaban realizando del orangután en un país, no recuerdo ahora mismo cuál, que Greenpeace creó una campaña que le hizo muchísimo daño a Nestlé y concretamente a KitKat, ¿no? Curiosamente, un año después, Google lanza una actualización de su sistema operativo para teléfonos móviles y se llama KitKat. Consecuencia, los SEO y los propietarios de blogs empiezan a escribir sobre ese nuevo sistema operativo llamado KitKat, con lo cual empieza a eliminarse los comentarios negativos relacionados con KitKat, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta más. Mientras, yo tengo otra más que os lanzo a los dos, ¿vale? La incomunicación es una forma de gestionar la reputación de nuestra empresa. Mira, en las empresas siempre se ha hablado mucho sobre la necesidad, en ocasiones, desde posturas más o menos conservadoras en esta materia, de mantener o de adoptar un perfil bajo de comunicación. Bueno, yo creo que es legítimo y que en alguna que otra ocasión puede funcionar. En líneas generales no funciona. Siempre también por lo siguiente. Eso está bien
cuando el viento va de cara, pero cuando ya va a la contra, cuando te está azotando el rostro, se supone que tú tienes que haber alimentado el depósito de combustible de la confianza con una buena comunicación. Pues bien, si el viento te da ahora en el rostro o estás cayéndote por el precipicio y no has hecho nada antes para mejorar tu reputación, para transmitir más autenticidad, para generar credibilidad en tu entorno, para que se fíen y confíen en ti, si por tanto no has hecho una buena comunicación, cuando vengan mal dadas vas a sufrir más. Con lo cual siempre digo que eso es una decisión de la empresa. Si quieres tener el depósito de la confianza bien cargado, trabájatela. Es que a mí, por ejemplo, me resulta muy llamativo, y ahora vamos con la pregunta que tenemos de Luis Parra. Antes de entrar en ella, como está relacionada con lo que estamos hablando, te la lanzo también, Juan Carlos, y si quieres participar, por supuesto, tú también, Javier. ¿Qué os parece la estrategia de comunicación que ha seguido Zoom ante el ataque que ha recibido a través de los medios, de la vulnerabilidad que tenía su aplicación, o que supuestamente tenía su aplicación, y ante la que personalmente yo no he visto que Zoom a nivel oficial haya lanzado ningún tipo de comunicado? A mí me ha llamado la atención, no tengo suficientes elementos de juicio como para hacer un análisis más aposentado en datos sobre lo que haya podido no hacer Zoom. Pero sí me ha llamado la atención dos cosas. Desde un punto de vista tecnológico y por lo que yo he podido leer en expertos en tecnología a los que sigo con relativa frecuencia, pues desde el punto de vista tecnológico ha ido solucionando los problemas que tenía una empresa que nace prácticamente hace 2 años y que de pronto en 2 meses crece lo que no hubiera crecido cualquier otra en 2 siglos. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la comunicación, no he visto respuestas de Zoom cuando, entre otras cosas, su crisis de reputación ha sido tan exponencial como su crecimiento durante la pandemia, pero también ha tenido unas consecuencias desastrosas. Bueno, ¿qué ha pasado con eso de las consecuencias desastrosas? Eso te lo he dicho, y hace 2 semanas o 3 creo, que sus acciones bajaron una barbaridad en los mercados bursátiles norteamericanos. Pero hoy en día, por ejemplo, estamos haciendo este tipo de videoconferencias en Zoom. Muchísima gente sigue usando Zoom y tengo la sensación de que han sabido encontrar el equilibrio necesario para seguir en esa lucha, que no olvidemos también, esto es una lucha por la hegemonía de esas nuevas videoplazas sociales que son las videollamadas. Estamos ante la gran batalla de la tecnología durante la pandemia, que es la de quién se hace con el liderazgo de las videollamadas. Y mi sensación, insisto, sin tener suficientes elementos de juicio, es que Zoom sigue todavía en ese podio de los vencedores. Yo añadiría, Javier, que Zoom, el riesgo cero no existe. Es decir, cualquier empresa que diga que no tiene riesgo se equivoca, ¿no? Una empresa que crece tan, como bien ha dicho Juan Carlos, crece tan exponencialmente, ¿no? De forma geométrica, ¿no? El número de usuarios, y todo venido también por el tema de la crisis sanitaria, pues lógicamente el riesgo aumenta. Sí, es verdad que Zoom sacó inmediatamente, cuando detectó la brecha, sacó un parche y lo corrigió. Pero sí que el problema que te encuentras en todas estas cosas es que cuando sale en primera plana, sale la noticia de brecha de seguridad en Zoom, no sé cuánto. Después no sale la noticia buena de hemos corregido la brecha, hemos hecho esto, hemos mejorado lo otro. Eso bueno no sale. Y entonces la gente se queda con lo malo, ¿no? Pero bueno. Ahí va cuando lo de la incomunicación, ¿no? Sí. De todas maneras, Javier, yo creo que estamos todavía en el minuto 30 de este partido, el de la lucha por la hegemonía de las videollamadas. Y entre el minuto 30 y el 90, creo que, entre otras cosas, también vamos a encontrarnos con campañas muy fuertes de imagen y de reputación por parte de determinadas compañías. Aquí, quien está jugando no es el Pedregalejo contra el Coripe, Estamos hablando de las grandes corporaciones mundiales que, entre otras cosas, tienen el producto, casi el potencial del Producto Interior Bruto de 20, 30 o 40 países juntos. Es la gran batalla de las grandes ligas. Y en esa gran batalla de las grandes ligas todavía queda por ganar también esa batalla de la imagen. Ya iremos viendo cómo se desarrolla en un entorno en el que básicamente ahí sí que los usuarios son terriblemente democráticos. La que mejor le vaya es la que van a utilizar.
Totalmente. Bueno, os paso la pregunta que nos traslada Luis Parra, ¿no? Desde nuestro canal de YouTube. Nos dice que muchas empresas funcionan de forma reactiva y no les falta nada de razón, ¿no? Cuando les surge un problema. ¿Qué tiene que hacer una empresa de forma preventiva para protegerse, para proteger su reputación digital y no digital? Yo creo que ahí, mira, hay una cosa, aprovecho que está también Javier Vilches con nosotros, yo creo mucho cada día más en las alianzas de equipos multidisciplinares, que sean capaces de establecer estrategias integrales en las que, en este caso en concreto, se abarque la comunicación, la reputación, las propias relaciones públicas, sociales e institucionales, con también una buena cobertura desde el punto de vista tecnológico y legal, y que todos converjan en una estrategia integral que se acompase también con los objetivos generales de la empresa. Al final, ¿de qué estamos hablando? Tú decías, empresas reactivas. Claro, es que de lo que estoy hablando es de proactividad en un nuevo entorno que requiere de nuevas herramientas, nuevos canales, nuevos soportes, pero también nuevas maneras de conducirse en ellos. Muy bien. Bueno, pues Juan Francisco Canterla Gómez nos hace una doble pregunta y una pregunta más. Juan Francisco, vamos a compartir la primera de ellas. Y bueno, es algo relacionado con tema político, ¿no? Nos dice que ¿qué opináis del papel de Facebook a la hora de calificar algo como fake? Bueno, perdón, Javier, disculpa, empieza, que si no termino monopolizando, se me va la vida y ya termino monopolizando. No os preocupéis, hay tiempo para los dos. Sí, Javier, dino. Pues, bueno, es muy peligroso, ¿no? Que empresas privadas, como pueda ser Facebook, como pueda ser WhatsApp, ¿no? Con el tema de los envíos, los mensajes estos que se enviaban, que eran altamente enviados, ¿no? Que practiquen un tipo de censura en ese tipo de comunicación, en ese tipo de, simplemente porque, bueno, la fake news, los bulos, son bulos, pero bueno, entra también dentro del campo de lo que es la libertad de expresión. Y desde mi punto de vista, que una empresa privada te condicione esa libertad de expresión, me parece muy, muy grave. ¿Por qué? Porque si esa libertad de expresión no va alineada contra grupos de intereses o gubernamentales a los que pueda perjudicar y que lógicamente puede tantear a esas empresas privadas, pues entonces estamos vetando lo que es el derecho del pataleo que tiene el ciudadano a la hora de usar estas redes sociales, estos medios que se le ponen en sus manos para expresar su opinión. Ese es mi punto de vista. Yo ahí discrepo, fíjate, Javier, y me voy a explicar un poco por qué digo que discrepo lo que tú dices. Primero, Facebook es una plataforma privada que tiene unos accionistas, un consejo de administración y una empresa que establece determinadas reglas del juego. En este caso, entiende que tiene un problema. Un problema que seguramente sea el primer gran problema al que se enfrenta, por ejemplo, la red social de Palo Alto, la red social de Facebook, que, os recuerdo, por poner en contexto, solo en España más de la mitad de las informaciones que circulan en las autopistas de Zuckerberg, Facebook, Instagram y WhatsApp. Bien, Facebook, Instagram y WhatsApp, pero Facebook y WhatsApp se han convertido también en los principales medios de información del mundo, pero a la misma vez se han convertido también en los principales canales de distribución de noticias falsas del mundo. Con lo cual, el problema de reputación de la desinformación lo empieza a tener también Facebook. Lo empieza a tener también los canales de Zuckerberg, que asume y es consciente que tiene un problema que le puede terminar enfrentando con gobiernos del medio mundo, porque la mayor erosión a la calidad de las sociedades democráticas viene por la información falsa que se ha distribuido en Facebook y en WhatsApp y que ha afectado incluso a convocatorias electorales prácticamente desde el año 2016 con la irrupción del fenómeno Trump. Hay un problema real al que Facebook tiene que hacer frente. ¿Cómo lo hace? Estableciendo alianzas con empresas que se dedican a la verificación de contenidos por todo el mundo. En España lo ha hecho con varias que también han sido atacadas en una campaña organizada. Pero Facebook sabe que tiene un grave problema y que no puede mirar hacia otro lado. Por eso, entre otras cosas, contrató 15.000 moderadores para ir atisbando dónde había esa información falsa.
porque cuando tienes, es verdad que puedes tener naturalmente el derecho a la libertad de expresión, pero ahí también lo planteo sobre la mesa. ¿Tienes derecho de forma consciente a meter bulos en una red que, por cierto, aunque sea pública, sus contenidos no deja de ser una empresa privada? Yo sí veo lógico que la empresa privada intente establecer una regla del juego e intente defenderse de esa situación que a la larga puede ser cancerígena para ellos. Sí, de hecho, Juan Francisco lo decía en su segunda pregunta, ¿no? Si tendríamos que estar pendientes en un futuro de este tipo de grandes players, ¿no? A la hora de velar por la reputación de nuestra empresa, ¿no? Porque, claro, Facebook en este caso es juez y parte. Bueno, y además recuerdo una cosa, Facebook, os voy a poner una anécdota que es interesante. Mark Zuckerberg se opuso frontalmente a parar la difusión de lo que le llamaba las deepfake en Facebook, es decir, una imagen manipulada. No sé si acordáis como casos como el de Nancy Pelosi, bueno, algunos casos conocidos en Estados Unidos. Hasta el momento en el que piratearon su imagen y le hicieron una deepfake y se la publicaron en Facebook. Era perfecta. Era Zuckerberg diciendo una verdadera barbaridad. Y Zuckerberg tomó conciencia de la gravedad extraordinaria del problema y de cómo se le podía volver en contra, y a partir de ahí, si lo veis, no hay apenas deepfakes en Facebook, ¿eh? No las hay. No las hay porque Facebook es consciente del problema. ¿Qué ocurre? Que Zuckerberg necesita también una campaña de reputación. Necesita una campaña de imagen, porque se la está destrozando la cantidad tan ingente de toneladas de información falsa que está circulando. Sabe que tiene ese problema y sabe que tiene que actuar. Por eso esa preocupación. Pongo otro dato sobre la mesa. Creo que prácticamente desmontaba más de medio millón de cuentas al mes Facebook, en este caso del grupo de WhatsApp. Tuvo que capar de 200, pasó a 5 los reenvíos de WhatsApp. Ahora lo ha vuelto a hacer y, por cierto, ha circulado una información muy esotérica sobre que esto tiene que ver con la censura en España. Absolutamente una cosa disparatada y pantagruélica que solo se puede entender en el momento tan extraño que vivimos. ¿Por qué lo hace? Porque necesita hacer algo, porque si no lo van a destrozar también a ellos. Sí, bueno, está claro que este tema da para más de un café, da para una cena, un almuerzo y unas tapas también, ¿no? Javier, creo que te quedaste... Único inciso a Juan Carlos. Sí, en eso también te digo que hay falta de educación digital en cuanto a saber qué contenido tienes que creerte, ¿no? Es decir, yo por mucho que vea Facebook, no me creo de la misa a la media. ¿Sabes? ¿A dónde voy yo? Yo voy a los medios oficiales, ¿no? A los medios de comunicación. Claro, que son los grandes verificadores. Claro, porque los medios de comunicación informan y además tienen contrastada la información que dicen. Entonces, ahí falta un poco también de educación por parte del personal, ¿no? Yo digo, hay mucho, Javier, y el otro Javier creo que también lo sabe, que en la información falsa encuentra los medios de comunicación fiables y rigurosos un valor refugio. Se convierten en el refugio frente a tanta desinformación, en ese faro que invita a dar confianza. Y por eso también muchas veces en este tipo de situaciones animo a los ciudadanos a que vuelvan a, entre comillas, refugiarse en los medios de comunicación que al menos de forma profesional y con una honestidad más o menos probada intentan contrastar las informaciones que publican. Yo creo que le vamos a proponer a nuestra directora de contenido que nos prepare un café sobre las fake news y que nos ayude a dar cabida a todo lo que ahora podríamos aportar, ¿no? Evidentemente tenemos que acabar, entre otras cosas, porque aquí un servidor tiene que dar clase y tengo una sesión en 5 minutos, así que voy a terminar con lo que yo llamo la tweet respuesta, ¿no? Que es la pregunta que yo os hago a vosotros y que me tenéis que responder en el espacio que tendríamos para tuitearlo, ¿no? O sea, en pocos caracteres. Así que bueno, yo os conozco a los dos, pero me gustaría que le dijerais a las personas que esta tarde nos han acompañado ¿por qué deberían contratar a Javier Vilches y, en consecuencia, a Besalia y a Juan Carlos Blanco y su equipo en Estratégico para proteger su reputación digital? Javier. Bueno, pues por mi parte simplemente porque ahora sí que hemos llegado a ese momento de la aceleración digital en que lo que no se comunica no existe y que, como decía también una amiga común, o comunicas o te comunican. Perfecto. Creo que te ha sobrado algún espacio, pero bueno. Sí, Javier, coméntanos.
Bueno, básicamente nosotros siempre hacemos una labor preventiva, ¿no? Más que una labor bueno, de ataque, ¿no? Pero lógicamente si la comunicación no surte su efecto, pues al final siempre tienes al abogado digital que te puede ayudar a solucionar ese desaguisado. Muy bien, pues nada, tenemos que terminar y hoy, pues, con vuestro permiso, voy a lanzar un mensaje a todas las personas que están viendo este café, a los que nos escuchen después a través de nuestros podcasts en iVoox o que vean esta grabación en YouTube, ¿no? Desde Estrategia queremos mandaros un mensaje y es que en estos tiempos en los que tenemos tanta incertidumbre y las empresas tenemos que dar el do de pecho y saber reinventarnos en estas circunstancias, ¿no? Queremos pediros que no dejéis de confiar en vosotros, ¿vale? Que sigáis aportando ese valor que lleváis aportando tantos meses, tantos años a vuestros clientes y bueno, y que gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Os dejamos con un vídeo que hemos preparado para ti, empresario, profesional, que cree en tus posibilidades y que sigues aportando valor al mundo. Y bueno, nos despedimos invitándoos a que el próximo miércoles volváis a acompañarnos en un nuevo café extra, que ya veremos si será de fake news o de otras materias. Sandra decidirá. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Un saludo.